¿Qué es la iglesia? Un lugar, un escenario, un nombre. No. Si no es nada de eso, entonces, ¿qué es? La iglesia sos vos. ¿Cómo están? Los escucho bueno, no los escucho, la verdad. ¿Por qué no se saludan entre ustedes? Dense la mano, abrácense. Si tenés a alguien que amás mucho, dale un abrazo forzudo, no sé, de esos abrazos que sacan el aire, que quiebran las costillas. Bueno, no sé si pudieron poner atención a varios puntos del video, bien interesante porque todo se liga con lo que vamos a ver esta mañana. Eh, Oremos brevemente en estos minutos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que sea tu palabra entrando en nuestro corazón, hablándonos, entrando en nuestra mente y como, como hizo en aquel momento, pueda transformar la cultura, nuestros pensamientos y podamos vivir en los valores, en los principios, en el reino tuyo, Dios. Más que en este reino humano gobernado por hombres, podamos vivir bajo tu reino y hacer tu voluntad todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, vamos a tratar de leer, es un pasaje un poco largo, pero quisiera que lo leyéramos todos juntos y luego hay un par de ideas que creo yo que podemos discutir esta mañana. Vayan por favor a Mateo capítulo 26, versículo 47 al 68. El que me diga cuántos versículos son, se merece un café. Del 47 al 68, ¿cuántos hay? A ver, los matemáticos. ¿Cuántos? ¿Sí con miedo? Nada, después hacemos la suma. Bueno, ¿ya lo tienen? Yo les compartí ahí la versión TLA. Ustedes van a ver una versión, si tienen en sus Biblias o en sus aplicaciones pueden buscar la versión TLA, que significa traducción al lenguaje actual, o también pueden leerla desde sus versiones Reina Valera, La Inmaculada o Dios habla hoy, cualquiera. Básicamente es la misma idea. Eh, Dice así: todavía estaba Jesús hablando cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús, los que iban con Judas. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviará todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede, solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. En todo caso está diciendo lo que dice el texto o la escritura. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y ahí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Versículo 57, que en la TLA son 2 con el 58, dice, Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Ahí se sentó con los guardias para no perderse de nada, es decir, para escuchar al fin lo que iba a pasar con Jesús. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Ahí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Síganme en la lectura.
para que vayamos todos comprendiendo. Luego el 59 dice, los sacerdotes principales y todos de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin, hubo dos que dijeron, este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. Versículo 62, el jefe de los sacerdotes dijo, ¿oíste bien de lo que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondía nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo, dinos por Dios que vive para siempre, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo, ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara, otros le golpearon, aún otros le pegaban en la cara y le decían, Mesías, adivina quién te pegó. Me cansé leyendo, qué montón de versículos. No sé si me puede regalar un poquitín de agua, le agradecería mucho. Bueno, esto que acabamos de leer es parte del relato que la semana pasada se estudió. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, estaba orando, llevó a sus discípulos y orando él, regresó a donde sus discípulos estaban, los buscó y les dijo, oren por favor para que no caigan en tentación. Regresó a orar, una vez más regresó Jesús donde sus discípulos, los encontró dormidos otra vez, regresó él a orar y cuando regresó la tercera vez les dijo, ¿saben qué? Duérmanse un poco. Ahí entre esas frases hay un poco de tiempo, porque Jesús le dice, ¿saben qué? Duérmanse porque ya es tarde. Y enseguida el versículo dice, los levantó y les dijo, vámonos, ya es la hora. Cuando todavía estaba diciendo esas palabras, cuando Jesús les estaba diciendo, ya es la hora, ya es momento, arréglense, guarden sus cosas y vámonos. Cuando Jesús estaba diciendo eso, venía Judas caminando con toda esa multitud. Y entonces empieza la siguiente parte del relato. Las palabras que Jesús dijo cuando estaba en el Getsemaní, ¿cuáles fueron? Sin miedo. No vemos tantos como para tener tanta pena. Jesús dijo a Dios, si puede que pase de mí esta copa, que pase. Pero ¿qué dijo? No sea mi voluntad, sino la tuya. 2 veces dijo eso. No sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba aceptando la voluntad de Dios. Y eso es importante en este pasaje porque lo que va a ocurrir en este momento, en la vida de Jesús, es que va a empezar todo ese proceso de que lo llevan preso, que lo juzgan y lo crucifican. Él está en ese momento aceptando la voluntad de Dios y entonces empieza este relato maravilloso que empieza a narrar cómo llega Judas con la guardia del templo. Aquí hay que entender algo. A veces uno piensa que viene una gran multitud de personas, que todos están enojados y a veces no sabemos qué tipo de personas eran los que llegaron a apresar a Jesús, a ponerlo bajo custodia. Según lo que dice la Biblia, los que pusieron en custodia a Jesús fueron la guardia privada del templo. Y esto es muy importante entenderlo porque el templo, el lugar muy bonito que tenía el pueblo de Israel, ese templo que habían levantado, lo levantaron y como en 40 años y lo hicieron bien bonito y quedó grande. Ese templo también muchas gracias, también significaba
significaba un estándar de vida para ciertas personas. Ese lugar proveía para los líderes religiosos, para Caifás, para Anás y todos los líderes del pueblo, proveía un estilo de vida. Un estilo de vida. En este pasaje ocurren varias cosas. O hay varios acontecimientos de la vida de Jesús que están ligados a esto. Todo este pasaje, y quiero que lo entienda conmigo, porque la idea central es esta. Todo este pasaje tiene que ver con injusticias. Todo este pasaje tiene que ver con injusticias. Jesús nos muestra a nosotros un ejemplo de cómo padecer en un mundo donde Dios no es el primero. Una vez más repito, porque esta es la idea central. Jesús nos muestra un ejemplo de cómo padecer en un mundo donde Dios no es el primero. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, no lo vamos a leer otra vez todo por cuestión de tiempo, pero vamos a ir por partes. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, llegó Judas y lo besó. El beso de Judas, todos ya sabemos que es una gran traición, pero en la cultura de Jesús, en el momento de Jesús, cuando alguien besaba a una persona, lo saludaba de beso, era un gran respeto. Nosotros nos presentamos y ahora tuviéramos la oportunidad de ir delante del presidente, usted se vestiría bien, no llegara donde el presidente y le diría, hey, ¿qué pasó, chero? ¿Cómo te va? Sobre todo si no lo conoce, si nunca ha hablado con él. Hey, you, buena onda. No llegaríamos así. Llegaríamos así como, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así. Siéntese usted. No, usted primero. No, usted primero. Iríamos con respeto. Judas hizo esta acción de respeto para propiciar toda la gran traición de Jesús y toda la gran injusticia. Llegó uno de los amigos cercanos de Jesús y le dio un beso y le dijo, maestro. Y todavía en la versión, me encanta esta versión porque le dice, amigo, le responde Jesús, amigo, hace pronto lo que tenés que hacer. Y en ese momento lo arrestaron. Entonces, aquí empieza toda ese plan malévolo de Judas y los líderes religiosos para llevar a Jesús hasta matarlo. Ahora, una vez más repito, Jesús nos muestra cómo vivir las injusticias en un mundo donde Dios no gobierna. David, Dios no gobierna. Ya lo vamos a ver. Tranquilo. No se asusten. Jesús dijo una frase que a todos debe de darnos una idea de cómo debe vivir un creyente. Jesús, cuando fue arrestado, en el momento de que los hombres lo arrestaron a Jesús, uno de sus discípulos, como cualquiera de nosotros hubiera hecho, sacó la espada, es decir, sacó su carácter. Y les quiero decir algo, el que hayan llegado de madrugada, de noche, a buscar a Jesús aproximadamente como la medianoche, el que lo hayan llegado a buscar de noche, ya eso era ilegal. Si una persona iba a ser juzgada de día. Desde que empieza el proceso de juzgar a Jesús, todo eso fue ilegal. Para la ley y para la cultura de Jesús. Todo eso fue ilegal. Llegaron a buscarlo de noche y claro, viene el discípulo, saca su carácter, lo mejor de él supuestamente. No, yo te voy a defender y ¡flash! Le corta la oreja a alguien. Y la Biblia dice que era el sirviente del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja. La ley decía que ninguna persona mutilada podía servir en el templo. Cuando uno de nosotros sufre una injusticia, lo primero que aflora es el carácter. Hey, vos no sabes con quién te estás metiendo. No sabes quién soy yo. No sabes qué puedo hacer. O al menos eso es lo que piensa uno.
El discípulo sacó la espada y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, en el versículo 52, guardad tu espada, porque el que mata con espada, a espada lo matarán. En el contexto de Jesús, lo que ocurría, ¿sabes qué? Si Jesús hubiera mostrado resistencia, lo hubieran penqueado a él y a todos sus discípulos. Es lógico. Viene la ley, supuestamente la ley agarra a Jesús, y si alguien muestra resistencia, lo macanean, men, con palos. O sea, la macana es un símbolo de antiguo, así que no se resistan. Si alguien, en ese momento Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada va a morir. Es decir, si vos te resistís, todos nos van a penquear a todos. Lo que le estaba diciendo es, cálmate, relájate. Y la siguiente frase es maravillosa. Le dice, no sabes que yo puedo pedirle a Dios que me ayude. O sea, yo no los necesito. Puedo pedirle a Dios que me ayude. Le puedo pedir a Dios que Él haga, intervenga por mí y me manda un montón de ángeles, de cientos, y un solo ángel, según el Antiguo Testamento, puede destruir todo un ejército. Jesús le está diciendo, o sea, cálmate, Dios puede intervenir, pero le dice en el versículo 54, deja que todo pase como está sucediendo ahora. En medio de las injusticias, de noche, llega Judas y le da un besito, lo traiciona. Jesús le está mostrando a sus discípulos cómo padecer las injusticias en un mundo donde Dios no es el primero. Deja que todo pase como está sucediendo ahorita. Solo así puede cumplirse lo que el texto dice del siervo sufriente que va a padecer por todos nosotros. Lo mismo, básicamente entre algunas palabras, lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, maestro, no vayas a Jerusalén porque te puede pasar esto. Jesús le dijo, apartate de mí, Satanás. Que la palabra en sí significa enemigo, enemigo de la voluntad de Dios. Deja que las cosas pasen como deben, como están pasando ahorita, porque solo así se va a cumplir lo que dice la Escritura. En el versículo 56 Jesús vuelve a decir lo mismo. Todo esto debe de pasar para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. Ahora, obviamente, cuando uno sufre una injusticia, ocurren dos cosas. O aflora el carácter o uno se da el R. Perdón, se va. O uno se va y dice, no, ¿sabes qué? Mejor me voy. Aquí no importa nada, vale 20. No, me voy. Y fue lo que los discípulos hicieron. Cuando arrestaron a Jesús y Jesús les hizo una pregunta a ellos, y la pregunta da testimonio de que las cosas eran ilegales. Jesús les dice, ¿por qué cuando yo estaba en el templo enseñando, por qué no me fueron a sacar de allá? ¿Por qué no me fueron a sacar cuando estaba yo haciendo las cosas en la iglesia? No, ahorita, de noche, me vienen a buscar. Como que yo fuera un criminal, les dice Jesús. Claro, Él les está diciendo, están haciendo las cosas ilegalmente y ustedes lo saben. Escuchen todo eso porque así es como las injusticias ocurren en el mundo. Hey, estás haciendo las cosas mal, lo sabes. Y a la gente no le importa. A los que apresaron a Jesús no les importó nada de eso. En ese momento dice la Biblia en el versículo 56, en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Claro, es lo típico. No podemos decir que ellos son cobardes, no, vieron una gran multitud y claro, huís por tu vida. Porque si apresaron a tu líder, a tu maestro, ¿qué puede pasar con vos? Claro, lo primero que se viene a la mente es, no, mejor me voy, me voy, me
voy, ya me voy para la casa, hago cualquier otra cosa, pero me voy. Porque es lo normal que nosotros podemos hacer. O sacar la espada y mostrar el carácter, cualquier cosa, o irnos. Pero Jesús nos enseñó a vivir, a afrontar las injusticias en un mundo donde Dios no gobierna. Pedro siguió a Jesús, dice el versículo 57, Pedro siguió a Jesús desde lejos. Y aquí ocurre otra serie de injusticias. Lo llevan a Jesús a la casa de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. La ley decía, bueno, estaba el texto sagrado. El texto sagrado era el Antiguo Testamento y los profetas y los libros históricos, y estaban todos esos libros. Y habían otros libros que habían escrito los grandes maestros e intérpretes de la ley, donde decía cómo se debían hacer las cosas. Cómo se debían hacer las cosas. Y en ese libro dice literalmente que una persona debe de ser juzgada de día, debería de ser juzgado por varias personas, no solamente un grupo selecto, y no podía ser juzgado en la casa del sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote y llevan a Jesús a su casa. Todo lo que no se debía hacer, los maestros de la ley lo estaban haciendo. Todo lo que no se supone que debe de pasar, el mundo a veces lo hace. Todo lo que se supone que uno no debe de cometer y que a veces lo castigan a uno por hacer esas cosas, la gente lo hace para hacer injusticias con nosotros, con tal de salirse con la suya. Todas esas cosas le pasaron a Jesús, lo arrestaron a Jesús de noche, se lo llevaron al palacio de Caifás, donde estaba el jefe de los sacerdotes, o sea, era él, y ahí estaban reunidos los maestros de la ley y líderes del pueblo. En un libro bien interesante donde habla de toda esta parte de Jesús, de la vida de Jesús, y cuando habla de esta parte dice que Caifás era Anás era el suegro de Caifás. Anás era un hombre muy respetado. Y este tipo había llevado a ser sumo sacerdote como a 8 familiares de él. O sea, tenía cuello. Y Caifás era un hombre que por cuello había llegado, se casó con una de las hijas de Anás. Y llegó a ese lugar y tenía cierta autoridad a tal punto que se confabuló, o sea, se unió con un montón de personas de influencia y llevaron a Jesús a un lugar privado para juzgarlo privado. Es decir, lo que te puede pasar a vos en el trabajo cuando de repente se juntan tus compañeros, los que son aquí, ¿ves? Con el jefe. Él y todos los demás compañeros se juntan y hablan de vos. Y dicen, él es el chambroso. Dicen, él es el que se la lleva de cristianito, de correcto. Él es el que nos va a delatar. Cuando así exactamente es lo que le pasó a Jesús. Así, exactamente así. Se juntaron las personas aparte, lo llevaron a un lugar privado. Eso no podía ser así. Claro, pero como eran los grandes maestros de la ley, como son los que tienen cuello con el jefe, como son el mismo jefe a veces. Esas cosas pasan, pero Jesús nos enseña a vivir, a afrontar las injusticias en un mundo donde Dios no es el primero. Ahora, dice la Biblia que hubieron un montón de personas que los llevaron a mentir, los llevaron a buscar, a hablar chambres de Jesús. Y ninguno de ellos, ninguna de esas mentiras lograron que pudieran tener razones válidas para condenar a Jesús. En un mundo donde Dios no gobierna en todas las personas, pueden haber un montón de gente que mienta y diga un montón de cosas de vos y hable mal de vos y de los cristianos y diga lo que quiera decir de nosotros. De vos porque estás en tu trabajo y te comportás diferente, no te sumás a las injusticias porque no estás soportándolo. Y esto es muy importante, eso es que le estoy diciendo ahorita, porque no actúas como actúan todos los demás.
Y con esto no menosprecio a la gente, solo estoy señalando las actitudes incorrectas, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me vienen a buscar de noche? ¿Por qué no me buscaron cuando estaba haciendo las cosas de luz, a plena luz del día? Claro, les estaba señalando lo incorrecto. Y hay una cosa que ocurre aquí. Cuando, cuando una persona es juzgada por un testimonio falso, dice la ley, cuando una persona era juzgada con testimonio falso, el que llegó a acusar con falsedades a esta persona tenía que restituirle su honor y todavía 5 veces más, recompensarle, pagarle. En la ley eso se llama difamación. Se le llega. La gente hace juicios por difamación. Él me difamó, hizo esto para dejarme mal parado. Pues en la Biblia también está ese delito. Y la persona tenía que restituirle el honor a la persona y pagarle 5 veces, retribuirle de su dinero para que esa persona pudiera sentirse en paz. Llegaron un montón de gente a mentir de Jesús y él nunca dijo nada. Ahora, hay una cosa importante porque eso es lo relevante. Dice en el versículo 61, por fin hubo 2 personas que dijeron esto. Este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y construirlo de nuevo en 3 días. Según Juan, ustedes vieron en el video, según el Evangelio de Juan, cuando Jesús entró al templo y vio que había un montón de mercaderes, o sea, si ustedes van al Evangelio de Juan, si no me equivoco, es el capítulo 2, Jesús entra al templo y cuando entra al templo, mira un montón de gente vendiendo palomas, cabras, cambiando dinero, cambistas, o sea, un montón de cosas. O sea, es como que si alguien entrara al culto de las 10, digamos que hay más personas, llega al culto de las 10 y de repente viniera y entrara y dijera: esta alabanza no sirve, y botara el piano y pegara ahí, y de repente agarrar un desarmador y le pegara al televisor. ¿Qué hicieran ustedes con él? ¿Qué hicieran ustedes con él? Yo sé que se levanta Cohen, Carranza, Trujillo. Digo los que conozco, ¿verdad? Los que no sé que se levantarían también, pero claro, nadie creo que dejaría a una persona que de repente empezara a pegarle patadas a las luces, a la televisión y todo, lo dejaran tranquilo, ¿verdad? Ay, déjalo, ya va a pasar. Vino Jesús y entró al templo y reventó la mesa. Por eso me gusta esa imagen que salía en el video, porque sale todavía así como que te va a pegar un coscorrón. Todas esas cosas hizo Jesús, enojado por las injusticias. Es eso que hizo Jesús. Fue la cereza del pastel. Por eso lo juzgaron. Porque esa fue su mayor crítica a todo el sistema religioso, a lo incorrecto. ¿Sabes cuándo las personas que están en nuestro trabajo o incluso a veces en la familia o amigos cercanos, sabes cuándo la gente se vuelca en contra de un cristiano? Cuando el cristiano rechaza hacer las mismas cosas incorrectas que hacen todos los demás. Cuando la gente hace negocios sucios y vos decís no. Y todavía, aparte de decir no, vas a donde las personas y decís: aquellos están haciendo eso. Hey, cualquiera pudiera pensar y decir: qué pasmado, te hubieras quedado callado. Cuando alguien está hablando mal de alguien y vos escuchaste, estás en el círculo y de repente vas y le decís: hey, ¿sabes qué? Aquellos están hablando mal de vos. Son cae mal esas personas. Pero eso es literal lo que Jesús estaba haciendo. Cuando entró al templo, se mostró totalmente en contra de todo lo incorrecto. Lo que ocurría en el templo era que se engañaban a la gente, le vendían cosas que no tenían que venderles.
les ofrecían, como dice, les ofrecían gato por liebre, los trataban mal, los menospreciaban. Todas esas cosas ocurrían en ese lugar donde se supone que deberían de hacerse las cosas correctamente. Y quizás me voy a meter en problemas diciendo esto, pero donde vos estás en tu trabajo, donde vos estás en tu negocio, donde vos estás en tu familia, en la universidad, es responsabilidad tuya decir lo incorrecto. Claro, no lo vas a decir y vas a participar de eso. Lo primero que hay que hacer es no participar de eso. Y lo segundo, hay que denunciar las cosas que no están bien. Pero es que eso me va a traer problemas. Jesús nos enseña a padecer las injusticias en un mundo donde Dios no gobierna. David, pero es que es un gran sistema y una gran confabulación y vos no sabés. Sí, pero entonces no participes de eso. Aquí es donde se vuelve dura la cosa, porque Jesús fue injustamente. Todos nosotros entendemos que Jesús sufrió en la cruz, murió por nuestros pecados y padeció y resucitó, y gracias, gloria a Dios por ese sacrificio, porque eso nos da a nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero a Jesús también lo mataron porque encontraron en él una denuncia de las cosas incorrectas. Ahí es donde se vuelve incómodo seguir a Jesús. Ahí es donde realmente se vuelve incómodo seguir a Jesús. Pelear con otro cristiano es fácil, hombre, porque aquel está haciendo las cosas incorrectas. Sí, está bueno. Pero pararte enfrente del mundo y decir, la familia es así, las, eh, las cosas se hacen correctamente. Hay un proverbio maravilloso que dice, a Dios le encanta la pesa justa. Hay otro proverbio bien interesante que dice, el justo es bueno hasta con su bestia. El Señor habla hasta de cómo uno se comporta con toda la creación. Pueden parecer estas cosas disparadas o como que de repente vamos a hacer un movimiento político revolucionario. No, no es eso. Se trata de vivir una vida íntegra y por eso es que realmente se padece por la causa de Cristo, no por otras cosas. La cruz, mis amables hermanos, no es lo que sufrís por tu carácter. Eso es morir a vos mismo. Eso es luchar contra tu propia carne. Pero la cruz significa ir en contra del sistema incorrecto. Eso significa la cruz. Estar dispuestos a padecer injusticias como Jesús las padeció, que lo llegaron a apresar de noche. O sea, ¿a quién le gustaría estar descansando en tu casa tranquilamente y de repente te llegara a tocar la puerta a la policía y te dijera, mira, lo vamos a llevar preso? ¿Por qué? Lo vamos a llevar preso. Y la base de eso fuera que una gran confabulación porque vos dijiste que eso era incorrecto. Ese comentario de Jesús, por el cual lo juzgaron por la verdad, donde dijo Jesús, voy a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Lo que Jesús estaba hablando en ese momento era que Él, a través de su sacrificio, iba a construir una comunión con Dios genuina, que no estaba basada en cosas religiosas ni en tratos sucios como los que estaban haciendo en el templo. Las cosas injustas deben ser denunciadas. No podemos vivir en un mundo, y aquí es donde una vez más digo, se vuelve complicado seguir a Jesús. Porque no podemos participar de esas cosas. Si participamos de esas cosas, es como que estuviéramos de acuerdo. Perdón si estoy incomodando a alguien, pero eso es lo que hizo la Escritura. A Jesús lo llevó a morir esas cosas. Si Jesús hubiera llegado donde los grandes maestros de la ley y le hubiera dicho, ¿qué quieren que haga, amigos, por ustedes? Fíjate, Jesús, que tenemos un trato con... Y en este pasaje demuestra que el sumo sacerdote Caifás tenía una gran amistad con Pilatos. Porque de aquí a Jesús lo mandan donde Pilatos y Pilatos nunca dijo nada. Mira por qué lo agarraron de noche, mira por qué hicieron eso. No.
Tenían una gran relación de amistad porque el mismo sistema sucio tiene su propia relación. Pero aquí, en este mundo de injusticia, Jesús nos enseña a vivir y enfrentar esas cosas. Hey, si de repente te hacen la camita, perdón, no sé cómo se, te, te hacen calumnias en el trabajo y perdón, es la jerga popular, y te echan del trabajo porque vos dijiste lo correcto. ¿Sabes lo que estás padeciendo en ese momento? Por la causa de Cristo. Jesús nos da el ejemplo de cómo se deben de enfrentar las injusticias en un mundo donde Dios no gobierna. Ese comentario, ese comentario a la crítica religiosa, a todo lo que estaba incorrecto, puso a Jesús en ese lugar para que lo crucificaran. Ahora, termino con esto. Dos aplicaciones súper importantes. Los discípulos debemos aprender a vivir en un mundo donde Jesús no es el Señor. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Jesús no es soberano, no es poderoso, no es Dios, no estoy diciendo eso. Pero hasta el mismo Jesús, en la oración perfecta a sus discípulos, les enseñó diciendo, oren diciendo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Porque no todos los sistemas judiciales del mundo, no todos los gobiernos, no todas las universidades, no todas las empresas, no todas las familias se hace la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que las personas vivan en pobreza? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que las familias se separen? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que algunas personas sufran explotación laboral? ¿Creen ustedes que Dios es así? No, eso no es así. Dios no es así. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero Dios no es así. Y aquí nosotros tratamos de imitar a Dios, a Jesús. Debemos de aprender a vivir en este mundo donde Jesús no es el Señor y afrontar las injusticias y dejar que las cosas pasen como ocurren. Los discípulos debemos aprender a dejar que las cosas sucedan. Si vos en tu trabajo sos víctima de una injusticia, si en tu familia, en tus amigos sos víctima de una injusticia, porque dijiste señalaste lo incorrecto, no saques la espada y le cortes la cabeza a alguien. Deja que las cosas ocurran así, porque algo que pasó, algo maravilloso que ocurrió en la vida de Jesús, es que se cumplió la voluntad de Dios. Entonces tengo que señalar lo malo y quedarme esperando el bombazo, ¿sí? Si las personas cambian para bien, gloria a Dios. Y si las personas se volcan en tu contra y empiezan a señalarte y te hacen los jugarretas y hacen todas esas cosas, ¿sabes lo que tenés que hacer? Nada. Quédate tranquilo. Porque así como Jesús dijo, deja que las cosas pasen como tienen que pasar, deja que las cosas lleven su curso, porque por eso les decía al principio, Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. La iglesia debe de entender su posición enfrente de este mundo. Cuando uno dice las cosas que no están correctas o te paras firme, y claro, no vas a ofender a las personas. No vas a de repente comenzar un movimiento en Facebook de rebatir a todas las personas. No, porque esa tampoco es la idea. La idea es que vos si estás en tu contexto, escuchás una injusticia, está cerca de vos que alguien haga algo y vos podés evitarlo, hacelo. Y si eso te causa sufrir una injusticia por causa de decir la verdad, quédate callado, no hagas nada. Confía en la voluntad de Dios. No podemos controlar a un mundo donde Dios no gobierna. ¿Y por qué decís eso, David? Que Dios no es Señor, pues que Dios no es soberano. Sí, Dios es soberano,
Pero Dios le ha dado al hombre la oportunidad de decidir. Y hay cosas que pasan incluso dentro de las iglesias que no deberían de pasar. Pero Dios es justo. Jesús nos enseña a vivir, a afrontar las injusticias en un mundo donde Dios no es el primero. Jesús fue, dice el libro de Isaías, fue como un cordero hasta donde iba a ser sacrificado. Paciente. Sufriendo, claro. Teniendo dolor, por supuesto. Pudiendo haber hecho muchas cosas, claro, si Él era Dios. Pero no hizo nada. Dejó que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Esa es la iglesia que nosotros debemos ser. Aprender a vivir en un mundo donde lastimosamente Jesús no es el Señor de todos. Y aprender a dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Dios no se equivoca, Dios no es injusto, el mundo es injusto, pero Dios no es injusto. Si nosotros denunciamos las cosas malas, las cosas incorrectas, y eso nos mete en problemas, sentite bien, porque eso significa padecer por la causa de Dios. Si te echan de un trabajo, si te sacan de la universidad, si te sacan de un grupo de la universidad, si tu familia te mira mal, si en los negocios perdés por esas cosas. Yo he conocido personas que, bueno, hace poco le pasó a un amigo una situación que me pareció fascinante, interesante. Y después les quiero enseñar un video rápido. Ya es súper tarde, perdón. Tengo un amigo que tuvo un accidente y en el día del accidente firmó las actas y todo listo y quedó libre de toda culpa, pero él dijo que se iba a ser responsable. Y lo único que tenían las otras personas que sufrieron un poco más que él, que sufrieron daños físicos, lo único que tenían de él era su número de teléfono. Y él dijo, yo me pudiera ir y perderme, pero yo tengo que mostrar el carácter de Dios y tengo que hacerme cargo. Hay me llamó mucho la atención esto. Hay un actor que se llama, bueno, no lo voy a decir porque es difícil de pronunciar. Se llama Christian Pratt. Ustedes han visto la película de Guardianes de la Galaxia. El protagonista de la película, él es creyente, es cristiano. Y de repente la gente se dio cuenta de eso. Él empezó a profesar su fe públicamente. La gente comenzó a criticarlo. Y lo quisieron quitar de las películas. Como protagonista lo quisieron sustituir por otro actor. Hubieron varios que lo apoyaron, otros que no. Pero él dijo una frase en una entrevista bien interesante. Y quiero que si lo pueden lograr a ver porque está bien pequeño. Pero dijo esto. That's nothing new, you know? If I was of this world, they would love me just like that. But as it is, I've chosen out of this world. That's John 15, 18 through 20. It's the way it is. It ain't nothing new. 2,000 years ago, they hated him too. Dijo exactamente las palabras de Jesús. Si yo fuera de este mundo, me amaran. Pero como no hago las cosas que este mundo hace, no les caigo bien. Y él dijo, no es nada nuevo. O sea, no es nada nuevo que de repente el mundo se vaya en contra de la iglesia porque señala las cosas que están mal. Porque no viven las cosas que se viven. Que Jesús nos ayude a vivir en un mundo de injusticias, pero para su gloria. Amén. Ahí donde estás, te quiero invitar aquí.